¿Por dónde vamos? Repasemos un poco. Recordemos que Six Sigma es una metodología de mejora continua. Si lo vemos como un proceso, tiene varios ciclos o varias etapas. Está definición, medición, análisis, mejora y control. La parte de definición hablábamos de 3 grandes grupos que íbamos a ver dentro de definición, que eran los requerimientos del cliente, los flujos del proceso y lo potencial que tenía el proyecto cuando estábamos definiéndolo. Dentro de requerimientos del cliente estuvimos hablando de voz del cliente. Estuvimos hablando también de críticos para la calidad. Y acerca del potencial estuvimos viendo una metodología de usar SMART en la creación de los críticos para la calidad, en la creación de la oportunidad y el problema que también estuvimos revisando. Recordemos esto, nunca se nos olvide que el propósito de la etapa de definición es definir cuál es la oportunidad o problema que queremos solucionar o atacar o enfrentar. Muy bien, me encantaría que alguno de los que estuvieran en el primer webinar nos hablen de alguno de estos 4 elementos rápidamente. Puede ser de voz del cliente, críticos para la calidad, de la formulación de oportunidad-problema o de la metodología SMART. Alguno rápidamente que haga alguna mención de lo que recuerden. Muy bien, mientras calentamos y nos vamos ambientando, voy a recordarles por acá que voz del cliente o VOC, Voice of the Customer, estábamos hablando de que primero tenemos que identificar el cliente, quién es el cliente que está recibiendo mi producto, mi servicio. Jenny, adelante. Cuando hablábamos de los objetivos SMART, hablamos de asuntos específicos, medibles, realistas, que tengamos límites de tiempo, ¿verdad? Porque son cosas que nos ayudan a poder estar como más enfocados en lo que nosotros nos estamos proponiendo, sin dejar tantas cosas abiertas. Exacto. Ese era el mensaje principal cuando hablábamos de SMART. Y que dicha que lo tocaste, Jenny, porque no lo tengo acá en el repaso. Entonces quedó excelente que lo tocaras. Siguiendo con voz del cliente, cuando identificamos al cliente hay que preguntar qué es lo que desea como un resultado. Y eso hablábamos que teníamos que traducirlo en un CTQ. ¿Alguno que me diga qué era un CTQ? ¿O un CTQ? Rápidamente. Hola Mario, ¿son los críticos para la calidad? Excelente. ¿Y qué es un crítico para la calidad, Luis, en tus palabras? Son aquellos aspectos que son de suma importancia para nuestros clientes. Exacto. Gracias. Entonces, vamos a identificar al cliente, preguntarle qué es lo que desea como resultado y de ahí vamos a hacer un crítico para la calidad. Ese crítico para la calidad se va a volver en una métrica o indicador principal como resultado de esta voz del cliente. Ahora, después de que teníamos estos críticos para la calidad, estos indicadores que cualquiera podría decir, bueno Mario, ¿y cómo podemos tal vez entender mejor qué es un crítico para la calidad? Podemos hablar de esos indicadores de finanzas, podemos hablar de los indicadores del área de tecnología, de esos indicadores del área de patrocinio, que tal vez usted oye a los gerentes decir que están en rojo, o que estamos en amarillo, o que están en verde, o que vamos bien contra lo pronosticado. Esos probablemente sean críticos para la calidad que se le está entregando a un cliente específico. También hablábamos de la formulación del problema. Y decíamos que debe contestar todas estas preguntas: qué, cuándo, dónde, quién, cómo, cuál. Y cuando conteste la mayoría de ellas que apliquen, muy probablemente usted va a tener una formulación del problema muy robusta, porque va a especificar en ese problema cuál es el problema, qué es el problema, cuándo está sucediendo el problema, en qué área está sucediendo y quién probablemente puede ser que lo esté provocando, etcétera. Cosas que no hay que incluir en la formulación del problema es que no sea una causa potencial. No hay que poner en el problema: yo creo que
este problema se da por esto. Tampoco hay que incluir una conclusión o solución, no hay que poner este es el problema y la solución es esta. No, en la formulación del problema solamente vamos a estipular qué es lo que está mal basado en estas preguntas. Muy bien, y como pueden ver ahí, hay hipervínculos que por ahorita ustedes no los tienen habilitados porque yo estoy presentando, pero les puse los hipervínculos de los videos de cada uno de estos temas que hemos visto en los webinars pasados. Así que ahí tienen el recurso, apenas les envíe el material lo van a tener disponible. Después tuvimos nuestro webinar de medición y aquí hablábamos de otros 3 grandes grupos. Hablábamos de una definición más refinada del proyecto, hablábamos de la capacidad del sistema de medición y de la recopilación de datos. Específicamente en el webinar de medición que fue el anterior, nos enfocamos en diagramas de Pareto, en el plan de recolección de datos y en los histogramas. Recordando, el webinar de medición hablábamos que el propósito era tomar una foto lo más clara posible de cómo estaba el proceso actualmente. No sé si recuerdan todos los que asistieron al Kaizen que estuvieron tomándole una foto actual al proceso en el cual participaron ustedes con el proyecto. Esa es la etapa de medición, en donde están los flujos del proceso actual. Muy bien, y estuvimos hablando de recopilación de datos. ¿Por qué? Porque no solamente yo ocupo el mapa, sino ocupo saber cuántos datos están pasando ahorita por cada una de las cajitas de ese mapa. Entonces hablábamos de algunas herramientas de priorización también, como el diagrama de Pareto, hablábamos de cómo recolectar los datos y el histograma. Rápidamente, algún voluntario que quiera hacer mención de algún punto relevante de alguno de estos elementos. Ok, voy a recordarles por acá que cuando hablábamos del principio de f de x, hablábamos de que f de x es una ecuación matemática en realidad, pero se usa en Six Sigma para demostrar que f de x igual y, la y es la variable como efecto o la variable para monitorear. Hablábamos de que la y era el CTQ. Recuerden que les hablaba de que podrían haber métricas en amarillo o en rojo en sus oficinas, pues eso se puede volver una y, o sea, un proyecto en el que yo tengo que ver esos efectos y tengo que ir monitoreándolos. Pero para lograr esa y había un conjunto de x's que podrían estar combinándose para lograr ese efecto. Por eso a las x's le llamamos las causas o factores, o son aquellas variables que debemos controlar. Aquí hablábamos también de colectar datos y hablábamos de diferentes técnicas, por ejemplo la entrevista, la encuesta, la observación y la categorización. Hablábamos también de la herramienta del diagrama de Pareto, que también se le llama el principio del 80-20, en donde con el 20% de las causas que yo ataque, voy a solucionar el 80% del problema. Esto, el diagrama de Pareto nos ayuda a identificar cuáles son esos pocos vitales, cuáles son esas X's vitales que yo ocupo atacar para lograr que mi Y o mi CTQ o mi métrica principal se mejore. Por eso es que la métrica principal se debe de monitorear, no controlar, sino monitorear. Yo controlo las X's. Entonces, tal vez aquí voy a usar un ejemplo y era el que hablábamos de un restaurante. Si yo voy a un restaurante y yo voy a esperar que ese restaurante dure X cantidad de tiempo en traerme mi elección del menú. Hablábamos de que uno de los críticos para la calidad podría ser que el gerente les diga a sus colaboradores que en menos de 20 minutos el plato se entregue a la mesa. Ese sería mi indicador o esa sería mi métrica de salida o mi Y. Eso es lo que yo tengo que monitorear. Entonces resulta que hablábamos que qué pasaba si más de o menos más bien de un 90% de las órdenes estaban llegando a las mesas en
más de 20 minutos, lo que quería decir era de que los clientes probablemente están disgustados con el servicio del restaurante, porque tal vez esperar más de 20 minutos en un restaurante por un plato no sea tan bueno. Entonces hablábamos de que las factores o las X's de esta métrica que estábamos hablando podría ser la disposición del mesero al llevar la orden a la cocina. Podríamos hablar también de que no tenía los productos necesarios para elaborar el plato. Y todos estos son variables que eran necesarios controlar. Recuerden que las X's se controlan para lograr que mi métrica de salida, la Y, saliera en verde o el efecto fuera positivo. Así que si yo todas las X las lograba controlar, iba a hacer de que mi Y principal saliera en verde. Y así los clientes estuvieran contentos. Y por último, en el webinar pasado hablábamos del histograma. Y hablábamos de que el histograma es una herramienta que nos ayuda a organizar los datos en un gráfico. Nos ayuda a identificar la frecuencia de ocurrencia. Si recuerdan, aquí estábamos hablando de que probablemente usted dice que en promedio contesta un tiquete en menos de 24 horas. Lo que tal vez no sabemos es qué cantidad está por encima del promedio, qué cantidad está por debajo del promedio. Y esos datos son muy reveladores, porque nos van a decir cómo realmente estamos actuando. Carlos, ¿tienes algo que aportar? Nada más, mis queridos amigos y amigas, que decirles que este concepto que está compartiendo Mario de FDX es fundamental, no es trivial, O sea, si ustedes se ponen a reflexionar en sus oficinas, ¿cuánto tiempo le dedican a los resultados? ¿Contra cuánto tiempo le dedican a los factores que están provocando esos resultados? Se van a dar cuenta, ¿verdad?, que en muchas ocasiones le estamos dedicando demasiado tiempo al resultado y muy poco tiempo a las cosas que están provocando esos resultados. Entonces, este concepto de la mejora continua es de los conceptos más fundamentales, o sea, es crítico. En la medida en la que una organización se vuelve más madura en la mejora continua, ustedes esperarían que las reuniones, por ejemplo, se enfocaran más en las causas que en los resultados. Y fíjense cómo la tendencia, por el hecho de que ustedes son oficinas que tienen que dar resultados, puede ser que se enfoquen tanto en el resultado que se pierdan en cuanto a estar enfocados en las causas. Entonces, ahí tienen ustedes que poner mucha atención y empezar a cambiar esa cultura, ¿verdad? Y empezar a hacer que las reuniones sobre los círculos en los que ustedes pueden influir se concentren en las causas y no en los resultados. El resultado es algo que poco vamos a poder hacer porque al final es una combinación, ¿verdad?, de los factores que provocaron ese resultado. Entonces, pongan mucha atención en eso y ayuden a cambiar ese aspecto cultural dentro de sus círculos de influencia. Uh-huh. Excelente. Aníbal, ¿tienes la mano levantada? Sí, bueno, quería aportar también, sobre todo con el tema del diagrama de Pareto, del principio 80-20, que, ahorita creo que un desafío que tenemos en Honduras y creo por los reportes regionales, un desafío para la mayoría de los países tiene que ver con el tema de la ejecución financiera de los programas y proyectos. Entonces, a nosotros nos está resultando de mucha utilidad aplicar este principio en los procesos también de compra, ¿verdad? Porque reflexionando con los equipos, vemos que a veces un porcentaje, digamos, de las compras son donde está el mayor volumen de presupuesto y poder enfocarnos en esas compras también nos ayuda a mejorar los niveles de ejecución. Entonces, solo quería compartir ese que me parece como un tema como muy aplicable en las operaciones y no solamente puede ser aplicable al tema de la ejecución presupuestaria, sino también al mismo tema programático, ¿verdad?, de las metas. O sea, hay indicadores incluso que son los que le determinan un mayor logro hacia la meta. Entonces, me parece como muy pertinente y muy aplicable al día a día, pues, de la operación. Uh-huh.
Excelente, Aníbal, gracias. Aquí es importante, y haciendo eco de los dos, de Carlos y de Aníbal, que el FDX es solamente el principio bajo el que se rige un proyecto, en el que tiene que rondar alrededor de la Y. Pero, retomando lo que dice Aníbal, hay muchas X's, hay muchas causas que están combinándose para lograr que esa Y dé el resultado que está dando. Así que el diagrama de Pareto lo que nos hace es priorizar esa X que yo ocupo atacar primero para lograr que el 80% de mi Y se arregle. Entonces lo que apunta Aníbal es de que han encontrado que en compras, finanzas primero y después en compras, han logrado encontrar cuáles son las X principales, cuáles son las causas principales para que la Y se vea impactada. Así que esto es muy poderoso, Carlos lo enfocaba también a las reuniones y eso es medular. Creo que en Visión Mundial y en toda organización se deben de aplicar herramientas como estas para evaluar si las reuniones están agregando valor y si no, no solamente levantar la mano porque eso es muy fácil, sino decir muchas de las causas son estas y analizándolo probablemente esta y esta causa vayan a ser las que nos vayan a hacer reuniones más eficientes. Así que ahí se los dejamos. Esto es repasando apenas nuestro webinar de medición. Gracias a todos los que aportaron.